Muy Will now be recorded. quiénes son, o sea, tu nombre, qué tipo de disciplina están involucrados, en qué tipo de medicina practican y dónde están, en qué provincia, país, para tener un poco de idea y cómo está, digamos, la composición del grupo. Así o sea, profundizo en las cosas que por ahí, eh, por la profesión que tienen, puede ser más útil para uno o para el otro. Tengo acá en la pantalla a Gustavo Borrajo. ¿Te querés presentar? O por ahí está ocupado. Sigue Paula, Helpi. Los veo sin mute, pero tampoco los veo. A ver. Después tengo a Nora. Hola, Nora. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Patricia? Muy bien. Y después tengo a Patricia González de la Fuente. Ahí está. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola Vero. Bueno, gracias por la invitación, Vero. Eh, Me mandó la invitación a participar. Soy directora de Telesalud y Enfermedades Poco Frecuentes del Ministerio de Salud de la provincia de Corrientes. Buenísimo verte de vuelta. Alberto Blanco. Se le fue la cámara. Ahí está conectando de vuelta por ahí. Hola, Alberto. Estás con el micrófono apagado. Ahí. No lo escuchamos. Está el micrófono activo, pero no te escuchamos, Alberto. Tampoco. No. Si querés poner en el chat mientras corregimos lo del audio. Eh, Brenda, Gallardo, estoy en el colectivo. Buenísimo. Consuelo, Hola, te un mensaje. Hola, ¿cómo estás? hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy en el auto, perdón. No hay Eh, problema. Soy médica pediatra de acá de Capital y estoy haciendo neurología infantil en el hospital Elizalde, en el ex Casa Cuna, donde está la doctora Nora. Soy R2 de neuroinfantil. Así que bueno, un Genial. gusto. Un gusto, lindo perro. Vanessa. Ay, sí, perdón, estoy con el perrito en el auto. Hola, ¿qué tal? Vanessa, Buenas tardes. ¿qué tal? Bueno, yo también formo parte de la residencia de neurología infantil del Hospital Elizalde. Bueno, ahora ya como jefa de residentes y bueno, estamos participando de la mayoría de la residencia del curso. Genial, un gusto conocerte. Tengo a Valeria después. Y Ana, Adamo, Valeria creo que se conecta. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Valeria? Bueno, yo igual soy residente de pediatría, que estoy haciendo la especialidad de neurología infantil en el hospital de La Cruz, De la de Cruz. Néstor Kirchner, donde está la doctora Micaela. Ok, buenísimo. Un Ahora sí, gusto. Ana, un gusto conocerte. Hola Patricia, un gusto como siempre verte, ya me conocen, yo soy profesora titular de la Cátedra de Errores Congénitos del Metabolismo de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, siempre para mí es un gusto participar porque aprendo algo nuevo cada día con todos ustedes. Aprendemos. Todos juntos. Gracias, Ana. Consuelo, tengo a Vos. Consuelo Durán, que pusiste que está en el colectivo, ya me acuerdo. Consuelo me dijo si la presentábamos. Dale. Bueno, Consuelo es médica pediatra, neuróloga infantil, fue directora médica del Laboratorio Chamoles, hizo su formación en el Laboratorio Chamoles y actualmente hace metabolismo en FLENI, ¿sí? La También conozco. está en el Hospital Británico, ¿sí? Genial, genial, genial. Te conozco, ahora sí hice el match del Sí, nombre. sí, del match.
Ahí bajé del colectivo, pero estoy caminando. No, buenísimo, buenísimo. Es una Eh, hora complicada para todos, ¿eh? sí, pero ahora llego a casa y me conecto bien. Buenísimo. También, nada, comentarles que ahora estoy de directora médica en un laboratorio nuevo de metabolismo que se llama SEMPE. Así que, bueno, vamos a empezar, bueno, ya empezamos a hacer varias enzimas y bueno, vamos progresando con el resto de los estudios metabólicos. Así que una Excelente. buena ¿Y dónde noticia están? para No, Argentina, Consuelo, sí. ¿dónde está Sempe? ¿En qué provincia? ¿En Buenos Aires? Sí, en Capital. ¿Capital? Ok, ok. Y tengo después a Miguel López, o Nigel, no sé cómo le dicen. Sí, perdón, hola, buenas noches. De muchas maneras, que no sean Miguel, va a estar bien. Miguel o Nigel está bien. Soy pediatra, estoy haciendo neurología infantil en el Hospital El Cruce, estoy igual con la doctora Micaela Pauli, en segundo año actualmente. Buenísimo. Gusto conocerte. Julio, Igualmente, muchas gracias por la invitación. no, por favor. Julio, parece que Julio está de guardia. No te escuchamos, Julio. Creo que tenés el micrófono apagado. No sé si te deja el teléfono. Estás muteado. Plateado, Si sí. no, sí, estás Sí, muteado. Si no, ahí está. ahora sí. Y les decía, sí, soy médico intensivista en zona norte, en José Cepaz. Ok, Buenos Aires, zona norte de Buenos Aires. Ok, buenísimo, un gusto. Raquel, Hola, buenas noches. Soy residente también de neurología infantil del Hospital El Cruce, también con la doctora Micaela Paoni. buenísimo, un gusto conocerte. Y tengo a Flor Tomasi. Igual. Hola, buenas tardes a todos. Yo trabajo en pesquisa neonatal en el Hospital Garrahan. Genial, un gusto conocerte, Flor. Sabina Igualmente, gracias, Reut. Patricia. Sabina Reut es la última que tengo en la Hola, pantalla. Hola, hola, buenas tardes. ¿Se buenas escucha? tardes. ¿Te escuchamos bien? Hola, buenas tardes, un gusto. ¿De dónde sos, Sabina? Sí, soy de segundo año de neurología infantil. Estoy con la doctora Nora Atanasio. Ok, buenísimo. Bueno, un gusto conocerlos. Ahora sí, les comparto. Alberto Blanco, disculpa, quería presentarlo a Alberto Blanco, se ve que no tiene su micrófono, es pediatra también, hace terapia intensiva pediátrica y es parte del equipo de la Dirección de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de Corrientes. Alberto, ¿estuvimos en la llamada? Patricia, ¿estuvo en la llamada primera que tuvimos? Sí, ¿no? Me parece que No estuvo, pero va a estar en el equipo. Ok, genial. Bueno, ahora sí, les comparto la pantalla y creo que este es el de 2025. Hice una mezcla de presentaciones tratando de, no llego nunca a traducir las diapositivas, viejas hoy, las diapositivas al español. Así que les pido disculpas. Para los que no me conocen, pero Vero les digo el background. Yo practico como terapista intensiva neurológica de niños y de adultos. También soy la directora de ACV y vasculares y hago neurogenética prácticamente en leucodistrofias y enfermedades vasculares de la sustancia blanca y de moya y vasculares malformaciones. Estamos trabajando con la Fundación Lautaro Te Necesita hace muchísimos años, ya ni me acuerdo, Verónica, pero estas son una de las cosas más memorables que tenemos en el trabajo que estamos haciendo hace ya más de 17 años con el doctor Eichler y un grupo mucho más grande de colaboradores internacionales y nacionales acá en Argentina y en Estados Unidos. Y este es el encuentro de familias en Mar del Plata, una de las pocas veces que me puedo escapar en octubre, que es un mes re complicado para nosotros. Y bueno, fue un placer estar ahí, estuvimos con Florian y bueno, conociendo muchas familias, las necesidades que son distintas y también las capacidades que son distintas, porque hay que ser también realista, acá también la gente se encuentra muy sola
porque sus familias están a muchísimos kilómetros y generalmente no hay nadie alrededor de una pareja de padres jóvenes con un niño afectado con discapacidades. Así que hay necesidades y recursos que son distintos, no necesariamente todo está en un solo lado de la balanza. Esa es mi experiencia de trabajar hace muchos años. Vero, no tengo la última, pero esta es una de las más actualizadas del año pasado, ¿sí? Dice last week, pero no era el año pasado. Yo nací en Argentina, mi papá nació en Italia, lo trajeron los padres, mi madre nació en Argentina, pero también de inmigrantes. Universidad de Buenos Aires, estos son mis compañeros de anatomía, cátedra de Mass City, ahí es donde me agarró la pasión por neurología. Terminé haciendo un doctorado en el Austral, con una comentoría del Karolinska Institute de Thomas Heckfeld, y para la residencia, un poco con la recomendación de Gustavo Seblever, que era un comentor de tesis, de salir a formarse afuera con la idea de volver siempre. Hice de residencia de pediatría en el Miami Children's, y después hice residencia de neurología pediátrica, fellowship de ACB, otro fellowship de NIH, y otro de neurointensivismo, todo esto en Boston, y en el hospital que se llama Mass General Hospital, y es parte del sistema de hospitales que están afiliados a la Universidad Harvard. Esto me lo piden a mí todas las veces, quienes me dan el soporte, la mayoría de mi soporte de investigación viene del gobierno, es como si diera el CONICET, el NIH. Hay muchísimas fundaciones de familias y de enfermedades raras que han sido críticas en dar el avance y lo que serían los proyectos pilotos que son tan importantes, y así como, por ejemplo, el de la pesquisa neonatal. Y a lo largo de todos los años tengo más y más involucrado, estoy más y más involucrado en estudios, ensayos clínicos y en el desarrollo de terapias génicas para enfermedades raras. Esto para los que no conocen dónde estamos, esto es Boston, el hospital tiene un hospital grande de adultos, con más de 1000 camas, y adentro del hospital hay un hospital de 200 y picas de camas de pediatría. No es el Boston Children's es un hospital que está a menos de 2 kilómetros, y tiene unas 500 camas que son todas de pediatría exclusivamente. Pero lo que nos da la posibilidad, teniendo el hospital pediátrico adentro del general, que es como tenemos muchas veces el hospital en la Argentina y en otros países, es que podemos tener todo el transcurso de toda la vida en estas enfermedades raras muy importante, en mi opinión, a pesar de que uno puede ser neurólogo pediátrico, está tratando a la madre, al padre, a la familia, y tiene esa responsabilidad de conectarlos también, y entender la enfermedad en la evolución del desarrollo es muy importante. Voy a tratar nos enfocamos en adrenoleuco, me puedo pasar horas hablando de las vasculares, que son mucho más raras. La adrenoleucodistrofia es bastante frecuente, ahora tenemos una incidencia de 1 en 12.700 niños nacidos, que después de haber empezado el screening neonatal, la pesquisa neonatal, antes de eso era 1 en 17.000. Les voy a contar un poco del trasplante de médula ósea, que es el tratamiento más efectivo para una de las formas neurológicas de la enfermedad. Después les voy a tratar de contar de la terapia génica que desarrollamos, que fue aprobada por la FDA, y las cosas que sabemos y las cosas que no sabemos todavía. Les voy a contar de la leriglitazona, es una molécula pequeña, un agonista del PPR gamma. La experiencia en adultos y la experiencia en niños, los dos fueron ensayos clínicos terminados, y hay uno que todavía está continuando y estamos buscando la aprobación en Europa, y Argentina ha sido un sitio de operatividad en el trial, así que esperamos que también la ANMAT nos dé aprobación subsecuente, y con suerte también la FDA acá en los Estados Unidos. Y después terapia génica in vivo, la tengo en otro orden en realidad en la presentación, pero le voy a contar otra experiencia y les va de alguna manera a mostrar el espectro de lo que realmente nos pasa cuando tratamos de desarrollar terapias para enfermedades donde no hay un blockbuster, un mercado o miles de millones de compañías farmacéuticas interesadas en hacer, porque no hay tantos pacientes, o porque la enfermedad es complicada, o porque la droga que conseguimos que sea funcional sale muy cara, o cuesta mucho hacerle la manufacturación. Como saben, la insuficiencia, la adrenoleucodistrofia se produce por la pérdida de función del gen ABCD1. El gen ABCD1 codifica para este transportador que se encuentra en la membrana perexosomal, que se llama, le decimos ALD protein o proteína de ALD. Este transportador, por lo que sabemos, transporta ácidos grasos de cadena muy larga dentro del peroxisoma para degradarlos a ácidos grasos de cadenas más cortas, que pueden ser después utilizados para
la beta-oxidación en la mitocondria, pero además para poder ser utilizados en la formación de lípidos de membrana, lo cual es muy crítico para la mielina y muy crítico para el desarrollo de muchas partes del cuerpo. No entendemos muy bien por qué la corteza adrenal también se afecta tanto con la acumulación de los ácidos grasos de cadena muy larga, que es lo que sucede cuando se pierde la función del transportador. Y como les decía, la incidencia, como ven en la presentación, es 1 en 16.800 es la europea, 1 en 12.700 es la americana, y está cambiando un poco, pero no ha cambiado drásticamente, ¿sí? O sea, estamos de 1 en 17.000 a 1 en 13.000 en average, que es la incidencia que tenemos ahora, que tenemos el screening neonatal. Y gracias a que el Comité Federal Nacional Americano recomendó, desde el 2015 estamos haciendo el screening. En manera conceptual, si se tienen que llevar algo de toda la clase, es esto. Hay 3 manifestaciones de la enfermedad. Una no es neurológica, que es la insuficiencia adrenal, es la falta de cortisol, y esta es la razón por la cual pudimos aprobar el screening neonatal. No por las otras enfermedades neurológicas que son mucho más severas, o esto es severo suficientemente. De cada 5 varones, de cada 5 varones con insuficiencia adrenal, 1 tiene adrenoleucodistrofia. Entonces, una enfermedad prevalente en el síndrome de insuficiencia adrenal, y las consecuencias son catastróficas cuando no está diagnosticada y el niño no tiene el reemplazo de corticoides, porque puede llevar a una crisis adrenal, con una crisis hipotensiva, en un resfrío común, en una actividad física común. Y esa fue la razón por la cual se aprobó. Había un tratamiento disponible, hidrocortisona, y había la posibilidad de actuar profilácticamente para prevenir la muerte de estos niños que no sabían que pueden tener la enfermedad. Y fue toda la campaña iniciada con una mamá que perdió a su hijo a los 6 años en California y se recorrió todo el país por 2 años en una van, una camioneta, hablándole a todos los pediatras, a todos los endocrinólogos, a todos los gobernadores y a todos los que pudo para poder decirle que esto era una cosa que se podía prevenir y que había responsabilidad y que había que hacerlo parte del screening neonatal. Las otras 2 formas de manifestación de la enfermedad son neurológicas. Y una la llamamos adrenomieloneuropatía, AMN, y la otra la llamamos enfermedad cerebral de adrenoleucodistrofia, ¿sí? Que le vamos a decir cerebral ALD o CALD. Si ven la CALD, es la enfermedad cerebral. Y la incidencia, como pueden ver, de la insuficiencia adrenal y de la neuropatía y mielopatía es casi del 100%, ¿sí? Es más del 75% al transcurso de la vida del paciente, en una edad joven. En cambio, los síntomas de la enfermedad inflamatoria cerebral, que acá tenemos una resonancia con la clásica lesión en mariposa, tiene 2 picos de incidencia, uno en la edad joven y uno un poquito más tarde, pero también adultos jóvenes. Y en realidad sabemos ahora que no es 40% de los niños varones con adrenoleucodistrofia van a tener cerebral, sino que el 65% de los hombres y varones con enfermedad adrenoleucodistrofia van a tener enfermedad inflamatoria cerebral en algún momento de su vida. O sea que entre los 2 es un porcentaje muy importante. Y por eso hemos cambiado las recomendaciones de monitoreo cerebral de los hombres afectados con adrenoleucodistrofia. Y como les mostramos acá, la histopatología clásica de la enfermedad cerebral es desmielinizante, es inflamatoria, hay ruptura de la barrera hematocefálica, vamos a hablar un poco más de eso. Y como pueden ver en la histología aquí, con un Luxol-Fast, hay casi pérdida completa de la mielina, debería ser azul. Lo que se preservan son las fibras U, que son las fibras subcorticales, que están alrededor de la corteza, por razones que no entendemos mucho, pero algunas de ellas tienen que ver con el balance metabólico, pues son áreas muy bien perfundidas a nivel de flujo sanguíneo. La adrenomieloneuropatía es principalmente una enfermedad de los tractos largos, los 2, sensitivos y motores. Hay un déficit propioceptivo y sensorial y hay a veces el signo de que el corticoespinal, el tracto corticoespinal está afectado en la resonancia con una hiperintensidad en el T2. Y cuando uno mira la médula espinal en histopatología, ve también la afectación de 2 maneras, axonopatía y desmielinización, pero no inflamatoria, sino distinto mecanismo en la médula espinal. Así que en resumen, la adrenomieloneuropatía es el fenotipo más común, sigue siéndolo, neurológico,
y es esta degeneración axonal progresiva que creemos que es por una deficiencia metabólica y de soporte de las células gliales alrededor del axón. Es el mejor entendimiento que tenemos. Hay muy buenos trabajos publicados por varios de los investigadores clásicos de adrenoleuco, el Dr. Eichler, Stefan Kemp, Singh, Alifa Temis y otros grupos que han demostrado lo que sabemos y no sabemos de esta enfermedad. De la enfermedad cerebral, porque los niños fallecen, muchos de ellos, tenemos un poco más de histopatología, y básicamente es una invasión cerebral de monocitos. Y como ustedes saben, la microglía también es una derivación de las células mieloides a nivel embriológico y también están afectadas con una disfunción causada por el trastorno metabólico que les da la pérdida del gen ABCD1. La progresión es muy distinta entre la mieloneuropatía y la enfermedad inflamatoria. Y como saben, la enfermedad cerebral es una enfermedad que se lleva a los niños la función neurológica en el transcurso de menos de 2 o 3 años. Lo consideramos una enfermedad ligada al X dominante. Y dominante porque no solo los hombres están afectados. Las mujeres también están afectadas. No son portadoras. Las mamás y las hermanitas no son portadoras. Son afectadas por la adrenomieloneuropatía y un síndrome que se los voy a tratar de demostrar muy brevemente de movimientos anormales de los ganglios de la base, que estamos tratando de entender y que tenemos un estudio, ensayo clínico para sintomatología, tratamiento sintomático, y estamos tratando de entender qué es lo que se puede hacer para mejorarle la sintomatología. En estos momentos, las mujeres, desafortunadamente, a pesar de tener una discapacidad real y estar involucradas con una enfermedad que generalmente es diagnosticada como esclerosis múltiple, no hay ningún estudio de ensayo clínico que haya incluido mujeres. Y la realidad es que es muy difícil porque es más heterogéneo y tarda más en desarrollarse los síntomas que en el hombre poder desarrollar el ensayo clínico en un tiempo que se pueda hacer factible, ¿sí? de 2 o 3 años. Como saben ustedes, está la disponibilidad de hacer el diagnóstico de los ácidos grasos de cadena muy larga en plasma, ¿sí? Pero además en sangre seca se ha optimizado para el screening neonatal, la pesquisa perinatal, y eso sabemos ahora que hay el lípido que es el lyso-PC de C25, de 26 átomos de carbono, que es el más sensible y más específico de disfunción peroxosimal. O sea que también incluye una elevación de estos en esas enfermedades como la enfermedad de Zellweger, que son enfermedades peroxosimales. Distinto gen, distinta patofisiología, distinta presentación. Entonces, cuando tenemos un varón que presenta elevados lyso-PC C26, me sale más fácil en inglés, tenemos un algoritmo donde hacemos la secuenciación del ABCD1 porque es la más común, y si esa es negativa, ahí sí buscamos las otras enfermedades peroxosimales. Y vamos directamente de plasma, de sangre seca a genotipo, pero también se pueden hacer plasmalógenos en plasma si no hay genotipo, si no hay acceso a la secuenciación, y de esa manera diagnosticar las dos enfermedades. Entonces, el curso de la enfermedad en niños y en hombres se caracteriza por un desarrollo neurológico normal, ¿sí? Desde el nacimiento, adquisición de las funciones neurológicas sin ninguna desviación, y después de los 4 o 5 años es cuando empezamos a ver que los niños varones empiezan a tener el problema dismilinizante. Y les voy a mostrar algunos de los videos que para los que han tenido contacto con estos pacientes es muy clásico, la presentación es muy triste, porque para cuando están empezando a mostrar síntomas, desafortunadamente las lesiones son muy grandes en el cerebro, muchas veces más allá del punto donde los podemos tratar con algo que pueda disminuir la inflamación o parar la progresión. Pero sin olvidarnos que al mismo tiempo de que están en riesgo de desarrollar enfermedad inflamatoria cerebral, sus tractos largos están degenerándose y van a tener una paraplegia parapléjica espástica que puede llevarlos al uso de silla de rueda, aunque no hayan tenido enfermedad cerebral o hayan sido tratados por la enfermedad cerebral. Y como les decía, y les voy a contar un poquito más, estamos todavía tratando de entender el fenotipo de la enfermedad en las mujeres, pero la mayoría de las mujeres están afectadas en el transcurso total de la vida. Entonces, cuando una mamá les dice que están teniendo problemas de continencia urinaria o de problemas de dolor de las piernas o calambres
o que no pueden, o que tienen piernas inquietas a la noche, no sé cómo se dice en español, restless leg syndrome, así que si alguien me lo puede decir, ese es el síntoma, uno de los síntomas más comunes. No se lo pongan al que por ahí la mamá ha tenido varios embarazos y el parto. Esto puede ser la mieloneuropatía y ahora tenemos estudios que están mostrando que en realidad sí tienen afectada la médula espinal y los nervios periféricos. Ahora me voy a pasar a la cerebral. Vamos a hablar de la falta del gen. El niño nace, tiene una resonancia, un cerebro, un desarrollo normal. Es un recién nacido, es un niño sin ningún problema y si no hubiese pesquisa perinatal, uno no tiene manera de saber que la enfermedad está en el niño, excepto por historia familiar. Esta fase presintomática incluye el momento en que la lesión aparece, incluso antes de que sea inflamatoria en el cerebro y el 80% de las veces en la parte posterior de la sustancia blanca, en el corpo calloso. Esta enfermedad progresa de una manera distinta cuando la barrera hematoencefálica se disrumpe, se caracteriza por la presencia en el T1 post-contraste del realce del contraste de gadolinium, que se ve aquí como si fuera estas alitas de mariposas. Cuando las lesiones son bien chiquitas, y les voy a mostrar otras resonancias, es mucho más difícil poder ver y llegar al diagnóstico de una adrenoleucodistrofia si uno no sabe que el niño está afectado. Sin tratamiento, una vez que aparece el contraste, la enfermedad entra en una fase progresiva muy rápida y en pocos meses se va propagando como si fuera un incendio forestal y se va comiendo la mielina a medida que avanza y va correlacionándose de manera retrasada con la pérdida de función neurológica. Tenemos una ventana de tratamiento que es en las lesiones tempranas. Hemos desarrollado un score que lo desarrolló Loes, que es anatómico, que tiene 34 puntos, y sabemos que niños que tienen un Loes arriba de 9 o 10 tienen mucho peor pronóstico con cualquier tratamiento que se les ofrezca. Se tratan algunos niños con Loes arriba de 10 porque están completamente asintomáticos, pero sabemos que aunque los estemos tratando y la lesión se detenga, tenemos un tiempo que la lesión todavía sigue progresando y además esa pérdida de sustancia blanca que se ve puede llevar a la presencia sintomática meses más tarde. O sea que aunque detengamos la lesión en el mismo lugar donde está, no tenemos terapias de regeneración de mielina y por lo tanto vemos pérdida de función neurológica a pesar de que el tratamiento es exitoso, que es una de las cosas que es muy difícil con las familias, porque ellos esperan que porque se paró la lesión en el cerebro, el niño siga igual que como estaba, y en realidad nosotros vemos siempre un poco de declinamiento neurológico si no los podemos tratar con lesiones muy, muy pequeñitas. En el AMN, como les contaba, la fase progresiva, si el paciente no desarrolla enfermedad cerebral, lleva a la afectación, y acá les muestro otra fotito, de un T2 flare del córtico espinal en una parte más superior en la sustancia blanca. Este es uno de nuestros pacientes que, como lo pueden ver aquí, está, pongo pausa, en su clase de karate. Él no sabía que tenía la enfermedad en la familia, él es el primer caso, y desafortunadamente, unos meses después de esta prueba, empezó a tener problemas de conducta, hiperactividad, problemas de aprendizaje, y después de 6 meses lo evaluaron, ahí ya había empezado con problemas de visión, se llevaba cosas en el campo periférico por delante, un poquito de marcha táxica, le hacen una resonancia y tenía una clásica lesión de adrenoleucodistrofia cerebral con mucha actividad inflamatoria. Le ofrecimos lo que teníamos en ese momento porque pasaba del Loes de 12, él tenía un Loes de 14 para cuando lo llegamos a conocer. Este niño vive en los Estados Unidos, entonces que es la realidad que tenemos en todos los lugares del mundo. Y esto desafortunadamente es alrededor de 8 meses después de haberse presentado con el primer síntoma. Y él no puede hablar, no se puede alimentar solo, no puede ambular, ha perdido la contención de esfínteres y no tiene la posibilidad de comunicación verbal y está ciego legalmente hablando. Y lamentablemente, a pesar de que hicimos monoclonales y tratando de darle lo que teníamos a nivel compasivo, no pudimos detener la enfermedad. Y esto es lo que les estaba remarcando también, de que aunque podamos tratar enfermedades avanzadas,
El problema es que si la lesión incluso se detuviera donde está, un niño que tiene una lesión con un LOES de más de 12, 13, 14, está empezando a perder función neurológica. Las neuronas, los somas de estas neuronas que han perdido la mielina, todavía contienen función, pero la pierden a medida que pasa el tiempo. Y como no tenemos terapias regenerativas de mielina, es esperar que se pierda la función neurológica. Si tenemos lesiones que se tratan más tempranamente, esa pérdida de función neurológica puede ser evitada, ¿sí? Y en eso tenemos muchísima experiencia a nivel de trasplante, más sobre todo en los hermanitos, y una vez que uno tiene al caso clínico, hace el screening de la familia. Sabemos que la disrupción de la barrera hematoencefálica, ¿sí?, es crítica para la enfermedad. ¿Y cómo sabemos y cómo se comprueba? Porque ha habido, y hay varios casos están publicados, pacientes que a partir de trauma encefálico, con una contusión cerebral, desarrollan, ¿sí?, la opacificación, un poquito de hematoma, digamos, una contusión en la tomografía. Este es un paciente que lo llevó por delante el trolley de San Francisco. Y la enfermedad no empezó en el lugar característico, a pesar de que también se puede ver que la enfermedad aparece en el cuerpo calloso, pero esa disrupción de la barrera hematoencefálica hace que la lesión empiece en el lugar donde se produce la contusión y la contracontusión. Eso nos indica que la disrupción de la barrera puede ser el gatillo de transformación al fenotipo cerebral. Lo otro que sabemos es que el gen solamente, la pérdida de función de ABCD1 no es suficiente. Es necesaria, pero no es suficiente. Y eso lo sabemos del lado de los mellizos, de los gemelos idénticos, que uno desarrolla la enfermedad cerebral mientras que el otro no la desarrolla. Los genes modificadores, las cosas del ambiente y todo lo demás creemos que tienen una influencia, pero no tenemos ningún particular gatillo para la enfermedad cerebral. O sea que no tenemos recomendaciones de eviten las contusiones cerebrales, o eviten los deportes, o no hay que hacer un manejo distinto cuando están enfermos con una enfermedad viral. No tenemos ninguna recomendación de cuidado distinto porque no sabemos cuáles son los gatillos reales de la enfermedad. Para que las células inflamatorias pasen de la circulación sanguínea al cerebro, tienen que interaccionar con la barrera, que es en este caso el endotelio. Yo siempre lo comparo con la aduana, donde el muchacho que está en la aduana es el que al final de la cuenta te deja o no te deja pasar. Y cuando el endotelio tiene el gen del ABCD1 y funciona bien, deja pasar lo que tiene que dejar pasar y a otras cosas que no debería dejar pasar no las deja. Cuando el endotelio no funciona bien, uno puede tener o un flujo demasiado grande de células inflamatorias o la falta de supervisión cerebral. Conceptualizamos todo esto y es importante porque las terapias las tratamos de desarrollar para las distintas partes del mecanismo molecular de la enfermedad. Sabemos que cuando se pierde el ABCD1 en el endotelio, las células endoteliales se ponen más adhesivas, ¿sí?, con expresión de moléculas de adhesión más grande, con las que permite una interacción más activa con las células inflamatorias, y además se produce una disrupción de las uniones tight junctions, ¿sí?, de las uniones... no está más en español. Estrechas, Ana, cada vez que hacemos la charla de las uniones las proteínas son las que están reguladas hacia abajo, ¿sí?, están suprimidas cuando se pierde la función del gen ABCD1. En conclusión, las células endoteliales del cerebro, particularmente la sustancia blanca, ahora tienen esta predisposición de estar más interactivas y más permeables a células inflamatorias, lo cual les permite un acceso a esta mielina que tampoco está funcionando bien porque le falta el oligodendrocito, el ABCD1, y tiene lípidos anormales, porque en los lípidos de membrana se incorporan estos ácidos grasos de cadena muy larga que disrumpen los RAFT, la transmisión, la señalización de distintos pathways. El tratamiento que tenemos hoy por hoy, que es el más efectivo para la enfermedad cerebral y el que se recomienda clínicamente, es el trasplante halogénico de médula ósea. Entonces, una de las funciones cuando uno tiene un paciente es, en el momento que sabemos que tenemos un varón y antes de que tengan enfermedad cerebral, si se puede, es hacer un HLA y tratar de mapear en la familia quién puede ser un potencial donante. Es importante porque un donante relacionado les da mejor pronóstico que un donante no relacionado.
un trasplante de médula ósea es un trasplante de médula ósea, tiene hasta un 10% de mortalidad, tiene más de un 20% de injerto contra huésped, severo en adrenoleucodistrofia y en enfermedad avanzada una mortalidad de hasta el 25%. Enfermedad avanzada cerebral. Eso es producto del régimen mieloablativo y de las complicaciones normales del trasplante, que son más frecuentes en la adrenoleucodistrofia. Entonces los outcomes de los trasplantes no son tan buenos si no son lesiones pequeñas. Si son lesiones pequeñas, los outcomes son tan buenos como en las leucemias, en niños, en el centro donde usted se esté tratando. Pero si la lesión es más grande, el outcome no es un problema del centro, es un problema de la enfermedad. Y de la manera que pensamos que esto funciona, aunque no tenemos ninguna prueba conclusiva, es que las células mononucleares, mieloides, que le estamos dando en el trasplante, son las que migran a través de esta barrera hematoencefálica disruptiva, entran al cerebro y reemplazan, después de que le matamos toda la microglía con el busulfán, reemplazan la microglía adentro del cerebro y restablecen un régimen antiinflamatorio local que permite que se cierre la barrera hematoencefálica y se pare la desmielinización inflamatoria. Sabemos que niños tratados con enfermedades tempranas y sin tratamiento tienen una progresión de la enfermedad muy distinta, con una sobrevida excelente cuando tienen un tratamiento temprano. Y esto fue uno de los trabajos del doctor Eichler, que él vio que en las lesiones, en la periferia de la lesión, había microglía que estaba sufriendo apoptosis. Entonces, este es el mecanismo que pensamos. Cuando le hacemos el trasplante, le proveemos donante células hematopoyéticas que tienen el gen ABCD1, que se transforman en precursores mieloides, monocitos, migran al cerebro y hacen parte de la microglía. Realmente con los monocitos también corregidos en la sangre, uno también tiene un distinto flujo sanguíneo porque hay distinta interacción entre los vasos sanguíneos y las células inflamatorias. La función neurológica, algunos niños, como yo les decía, dependiendo de cuándo se los trata, pierden función. La sobrevida, como pueden ver, es más del 95% con el trasplante y el sobrevivir sin un déficit mayor neurológico, esto es pérdida de visión cortical, pérdida del habla, pérdida de la posibilidad de hablar, pérdida de control de esfínteres, pérdida de la ambulación, ¿sí? De la posibilidad de caminar. Esos son los que llamamos Major Functional Disabilities. Y como pueden ver, hay hasta un significante, o sea, 30% de estos niños pueden perder en el transcurso de los meses después de un trasplante, o pueden no perder, pueden desarrollar una de estas déficits severos. Eso es con el trasplante de médula ósea, y toda esta data que les estoy dando es con LOES menos de 10. O sea que un LOES más de 10 es un caso difícil para saber qué es lo que se puede hacer. Cuando piensan en terapias genéticas o terapias específicas o más target al mecanismo, hay muchísimas formas de regular la expresión de un gen o la falta de función de un gen. Y hay distintos lugares donde podemos hacer la intervención. Y así en grandes rasgos a nivel del ADN, si en este caso devolviéndole el gen que le falta, a nivel del ARN se puede producir un mRNA o se puede modular la forma de producción del ARN, o a nivel de la proteína. Como ustedes saben, estas terapias están en desarrollo, proteínas son muy difíciles de poner en el tipo de células que necesitamos dentro del cerebro, y por lo tanto lo que se hizo es lo que más tenemos, digamos, acá están las modalidades, ¿sí? Que se usan para cada uno de los targets, y les voy a contar la experiencia de gene addition, ¿sí? O sea, agregar el gen, ¿sí? con un plásmido, ¿sí? A nivel DNA, usando un virus. Y le voy a contar un poco la experiencia de una de las moléculas pequeñas, que es otra proteína, no es el ABCD1, pero que puede moderar la enfermedad. En terapia génica tenemos terapia ex vivo y terapia in vivo. Ex vivo significa que le tenemos que sacar las células del cuerpo y las tratamos con la terapia génica afuera del organismo. Y tienen que ser reconstituidas en el organismo. Generalmente en este ciclo está la quimioterapia, si son células de médula ósea, y in vivo es la aplicación directa de la terapia génica para que encuentre su lugar a donde tiene que hacer el trabajo que se propone. Les voy a contar de la terapia génica ex vivo, que es la que está aprobada por la FDA. Llevó más de 20 años de desarrollo. Y la historia de terapia génica es un poco más. Si están interesados, les recomiendo que se fijen en estos papers que van contando la historia en un timeline, ¿sí? Si quieren ver la historia de terapia génica, es muchísimo más grande, hay muchísimos esfuerzos de los cuales se fue aprendiendo qué se podía hacer
incluyendo los ensayos clínicos en seres humanos en otras enfermedades y cuáles eran las dificultades. Y sabíamos desde el principio que hacer tratamiento de células hematopoyéticas con un lentivirus o con un retrovirus para ponerles un gen de vuelta podía tener la complicación de una activación clonal y un cáncer. Lo sabíamos por la inmunodeficiencia. Y se hizo todo lo que se pudo a nivel tecnológico para prevenir la inserción en lugares oncogénicos y para prevenir la activación clonal, pero les voy a terminar contando que eso no se puede prevenir y que hay muchos de estos niños tratados con terapia génica que pueden desarrollar una neoplasia secundaria, que es la mielodisplasia, que es una preleucemia, que sin tratamiento termina en una leucemia. Entonces, la terapia génica requiere, en vez de un donante de médula ósea, el mismo paciente al que se le sacan las células de médula ósea se corrigen en un grado ex vivo y se vuelven a poner después de la mieloablación. O sea que igual es un trasplante de médula ósea. Y el estudio clínico está publicado en el New England Journal of Medicine el año pasado con todos los pacientes, con todas las complicaciones, con todos los detalles. O sea que si quieren ver cuál es la conclusión, está disponible, está todo publicado. Básicamente, lo que queríamos hacer era detener enfermedad temprana. El ensayo clínico solo incluía niños con LOES de 9 o menos y tratar de parar esas lesiones que en 2 años generalmente se transforman en grandes y además con muchísima discapacidad neurológica. Y usando lo que sabíamos del trasplante de médula ósea, y la principal razón por la cual se empezó la terapia génica es que menos del 15% de los varones que tenían indicación para trasplante de médula ósea conseguían un donante y un trasplante relacionado. Y como el trasplante tenía en la adrenoleucodistrofia un injerto contrahuésped mucho más grande que en la leucemia, una falla de injerto mucho más alta que en la leucemia, sabíamos que el donante halogénico no necesariamente le podía dar el mejor o el mismo pronóstico a los niños con adrenoleuco. Y la realidad es que teníamos un montón de hermanitos que no tenían donante relacionado o que no podían conseguir un donante no relacionado. Entonces, la idea era tratar de cerrar ese gap de esos niños que teniendo la enfermedad y no teníamos nada para tratarlos. El ensayo clínico incluyó sitios en Europa y en los Estados Unidos, y acá están los investigadores, los neurólogos y los trasplantólogos. Y en realidad el ensayo clínico tuvo 2 ensayos, 55 pacientes totales. Un tercio de estos pacientes vienen de Latinoamérica. Y vienen de Latinoamérica gracias a fundaciones como Lautaro Te Necesita, a familias que se conectan, y muy en parte de que yo hablo español, porque les podía hacer el screening a muchas familias que se iban presentando en distintas clínicas rurales, de ciudad, en centro avanzado, con neurólogo, sin neurólogo, pero que podían llegar a calificar para el ensayo clínico. Y acá tienen un poco la representación de los participantes, desde los cuales se hicieron screening, y de la participación es básicamente parecida y mucho más europeos también. Todo esto lo pudimos hacer gracias a que yo hacía ACB y en el ACB teníamos toda la parte remota en tiempos donde no había COVID y nadie tenía Zoom y pudimos hacer un montón de aprendizaje y de enseñanza y de darle a los médicos locales mucha autoridad a través de hacer el tratamiento, digamos, y la enseñanza juntos. Como ejemplo, las lesiones pequeñas acá que les demuestro en el cuerpo calloso, esto también está publicado, lo publicamos para demostrar que el fenotipo no es la clásica lesión en mariposa. Esto es adrenoleucodistrofia cerebral, un puntito blanco en el esplenio del cuerpo calloso, lo cual generalmente, y si es en el geno o la rodilla del cuerpo calloso, generalmente ni siquiera se diagnostica, ¿sí? Por muchos meses. 6 meses después la lesión va creciendo, ahí se pone más evidente, y ahí es donde generalmente los neuroradiólogos, los radiólogos las pueden ver. Y la realidad de que en nuestras provincias, en nuestro país, hay mucha mestizo y la genética del HLA es un poquito más complicada y que la disponibilidad de un donante no relacionado puede ser mucho menor para mucha de la gente de Latinoamérica. Habiendo dicho eso, hoy por hoy con el trasplante de cordón, casi nadie no tiene un donante. El problema que tenemos en Latinoamérica es que la búsqueda del donante es restringida a lo que cada centro puede acceder y puede hacer.
yo les recomiendo a cualquier médico que no encuentre un donante, que haga el esfuerzo de contactarse con la doctora Duncan en Boston Children's, o con el doctor Williams en Boston Children's, o con el doctor Troitland o Orchard en Minnesota, porque ellos les hacen la búsqueda dentro de sus sistemas para ver si les pueden encontrar un donante no relacionado que esté en las databases globales. En conclusión, el ensayo clínico es capaz y demostró que la mayoría de los pacientes, y como pueden ver aquí en rojo está la sobrevida, ¿sí? Más del 95% de estos niños tratados siguen vivos, y la mayoría de ellos, muy comparado con el trasplante de médula ósea, siguen sin tener una deficiencia neurológica, un déficit neurológico mayor como el que les había contado. Y las lesiones se detienen donde están, ¿sí? Entonces este es un niño que se trata con un LOES de 3. La lesión se queda en el LOES de 3 o pasa al 4, pero no es que podemos revertir las lesiones, así que lo antes posible el mejor pronóstico. Y ese, by the way, es el primer niño que tratamos, que está jugando a la pelota. Ya ahora tiene 15 años. Y esta es la enfermedad cerebral y lo que pasa en 2 años en una lesión tratada versus lo que pasa en 2 años en una lesión no tratada. Y una de las cosas que aprendimos es que el contraste de gadolinium también se desaparece, lo cual nos confirma que estamos normalizando el sistema inflamatorio inmunológico local en el cerebro. Esto es básicamente la comparación del score neurológico que tenemos para adrenoleuco, sin tratamiento, con tratamiento de terapia génica y con tratamiento de médula ósea, que es muy comparable entre los dos. La expresión del gen en las células de médula ósea es largo plazo. Tenemos más de 15 años ahora de tratamiento en estos niños, bueno, más de 13, 12 años de tratamiento, y sabemos que todavía siguen expresando el gen que le pusimos en las células de médula ósea en el cuerpo. También sabemos que esta recuperación de la función microvascular de la barrera hematoencefálica se puede detectar con resonancia magnética. Esto también está publicado, no está under review, está publicado en el 2023 en Nature Communications. Y hemos visto que podemos revertir y que la correlación que encontramos, que es muy importante, es que la cantidad de copias del gen que tenemos en el producto que le ponemos en los niños, las células, se correlaciona con la desaceleración de la lesión, del crecimiento de la lesión. Así que es importante tratarlos a nivel temprano y es importante tener un trasplante exitoso o una terapia génica que provea el gen de manera por lo menos contundente, por lo menos con más de 0.7 BCN en el producto de droga. Esto es el trasplante con terapia génica a los 2 años, en azul, en rojo es el trasplante convencional halogénico. Y como pueden ver, muy comparables los resultados a nivel de estos marcadores más exquisitos. Como siempre decimos, el tiempo es cerebro. O sea que el retraso en el diagnóstico de un niño y el acceso a un centro de trasplante y el trasplante en sí mismo es lo que hace que estos niños pierdan la posibilidad de parar la enfermedad en un lugar donde tienen función neurológica preservada. Así que lo más que puedan hacer, aunque le parezca que no es una emergencia como una ACV, en mi cabeza esto es una ACV. Porque cada día o mes que pasás, estamos perdiendo la posibilidad de parar la enfermedad y de que no pierdan la función neurológica que todavía tienen. Está aprobada por la FDA, fue aprobada por la EMA, solamente se comercializa en los Estados Unidos, sale muy cara la terapia génica, las coberturas médicas acá la pagan, pero si uno es un paciente internacional, no tiene cobertura. Si uno no tiene una cobertura, que se lo pague. Algunos países europeos pagan por la terapia génica. La realidad es que ha cambiado la indicación, tiene un black box en la FDA, por esto que les contaba, hasta el 15% de estos pacientes han desarrollado el síndrome mielodisplásico preleucémico y los hemos tenido que trasplantar de vuelta con un trasplante halogénico. O sea que esto no es una complicación menor, es una complicación mayor. Si ustedes les preguntan a las familias que participaron en el estudio y que están tratadas con terapia génica a nivel clínico, todas te dicen que volverían a hacerlo porque la razón por la cual tuvieron que elegir la terapia génica ha sido mayormente que no hay donante. O sea que si no es tener que lidiar con algo para lo que tenemos tratamiento como el MS, el displásico, lo que tienen como posibilidad de futuro es la pérdida neurológica total. Y como pueden ver, somos una de las primeras terapias génicas de ser aprobadas en humanos, lo cual también nos da un montón de aprendizaje y un montón de cosas que tenemos que hacer mejor. En los minutos que quedan, quería darles un panorama de
el ensayo clínico de Nexus. Nexus es el ensayo clínico de niños con adrenoleucodistrofia cerebral usando el agonista del PPR gamma, que es una molécula que tiene efectos antiinflamatorios, de estabilización de membrana hematoencefálica, teóricamente, y también probablemente remielizantes. No sabemos si eso realmente sucede en humanos, pero en algunos modelos preclínicos se produce una remielización. Tuvo exactamente el mismo diseño que el trasplante de médula ósea y que el ensayo clínico de terapia génica, con una diferencia. Incluimos niños con y sin contraste en las lesiones, el enjance de gadolinium en las lesiones. Esto también está publicado, el interín, lo acabamos de publicar. El final, el trial ha terminado, así que les estoy mostrando acá los resultados finales del ensayo clínico. Son positivos. Hemos llegado al clinical endpoint. La idea era arrestar las lesiones más que la historia natural. La historia natural, los niños solamente de menos de 12 años tienen menos del 10% de chance de que se les pare la lesión espontáneamente. Y en este ensayo clínico hemos llegado a un 35% de los niños deteniendo la enfermedad. Y tenemos dos poblaciones, como les contaba, una sin contraste y una con presencia de contraste de gadolinium en la presentación inicial. Aquellos que tuvieron el tratamiento sin tener contraste, la mayoría detienden el crecimiento de la lesión. Los que han tenido gadolinium, muchos de ellos han ido a trasplante porque es el standard of care y no interferimos con el standard of care, pero muchas de estas lesiones han cambiado dramáticamente la forma en que progresan, lo cual para nosotros y en lugares como en nuestras provincias, en Argentina, en Buenos Aires, donde tenemos retrasos para acceder a un trasplante, esto es crítico. Y es una pastilla o un líquido que el niño puede tomar en el momento que la resonancia magnética les da el diagnóstico de adrenoleucodistrofia cerebral. Estos son los resultados. Este es el LOES, como pueden ver, la comparación entre la población 1 sin contraste, lesiones sin contraste, lesiones con contraste, y como pueden ver, hay progresión muy parecida a la que vemos con pacientes con trasplante de médula ósea. Lo que también quiero marcarles es que tenemos niños que escapan al tratamiento y tenemos muchos niños que no llegan a los 2 años, que es donde termina el estudio, porque han sido llevados al trasplante, que es importante. No necesariamente le pudimos sacar el contraste, el realce de gadolinium, lo cual nos dice que la inflamación todavía está ahí, aunque la lesión no crecía. Y nuestra decisión, y la de cualquier familia, es trasplantarlo, porque pensamos que ese es el trasplante, es el definitivo, ¿no? Es el tratamiento definitivo. El score de función neurológica se mantuvo estabilizado en todos los pacientes. En pocas palabras, en el crecimiento volumétrico de la lesión, cuánto tejido se va perdiendo. Los pacientes en la historia natural con lesiones pequeñas, comparativos, que han sido publicados en el paper de Malak, que hemos publicado, ese es la trayectoria de una lesión temprana y esta es la trayectoria con leriglitazona. Y ese básicamente es el punto principal. La leriglitazona desacelera el crecimiento de la lesión cerebral y en niños sin contraste puede tener una chance de arrestar la lesión y que no necesiten el trasplante. Pero necesitamos mucha más experiencia y mucho más tiempo de monitoreo para saber la potencia total de esta droga. Pero el efecto es tan significativo para lo que significa en la enfermedad ganar meses hasta que uno accede a un tratamiento definitivo, que si entre medio podemos parar la enfermedad por las razones que sean, es algo que tiene muchísimo valor. Y básicamente, en pocas imágenes, las lesiones han sido muy pequeñas en este estudio, como lo fueron en la terapia génica, o sea, detección temprana, y en los niños sin lesiones con contraste, hemos podido ver que las lesiones a 48 semanas, como ven, tienen un crecimiento, pero es un crecimiento sutil y se han perdido, no han desarrollado contraste, mientras que aquellos que tenían enfermedades con contraste tienen un crecimiento un poco mayor, pero igual muy distinto de lo que es la historia natural hasta ahora, de lo que sabemos hasta ahora, que está aquí demostrada en la tercera, digamos, línea, que lo ven como sería la lesión sin tratamiento con contraste. Y el realce del contraste ha sido algo interesante. Vemos que el contraste puede seguir estando, aunque las lesiones se desaceleran. Lo vimos con la terapia génica también, que a veces el contraste aparece y reaparece. Está todo publicado en el New England Journal, si se fijan los puntitos. Y lo que estamos viendo es que se disocia esa inflamación que podemos detectar en resonancia con el contraste de lo que es el crecimiento y el avance de la lesión cerebral.
Y hicimos todos los mismos estudios con estas perfusión en resonancia y vemos que tienen una mejora de la función microvascular y de la barrera mantocefálica en toda la sustancia blanca cuando están en tratamiento con leriglitazona. Lo otro que también es importante es que hubo un ensayo clínico de adultos para AMN con 260 pacientes enrolados y completos, y está publicado también, que demostró que los pacientes que estaban en placebo habían desarrollado 7 de ellos enfermedad cerebral inflamatoria, mientras que ninguno de los pacientes en leriglitazona desarrollaban enfermedad cerebral. Como no fue el estudio hecho para ese propósito, estaban estudiando la adrenomielineuropatía y fue negativo para la adrenomielineuropatía, sobre todo para pacientes que tenían más de 10 años de síntomas. Para los que tenían menos de 10, el estudio fue positivo, para los que tenían más de 10 años de sintomatología fue negativo, pero no hubo aprobación por la EMA de esta droga porque no llegaron el ensayo clínico no fue positivo en completo, pero gatilló el ensayo clínico de adultos, se llama CALIX en los Estados Unidos y también en Buenos Aires con el doctor Martino, que está enrolando todavía al día de hoy adultos con adrenomielineuropatía, adrenoleucodistrofia, con placebo o con droga, y después se cruzan, ¿sí? Para saber si desarrollan o no la enfermedad cerebral. Les puedo mostrar muchos ejemplos a lo largo del transcurso del estudio. Algunos de ellos, esto es una lesión grande, esto no fue parte del estudio de ensayo clínico, esto es una enfermedad de un LOES de 17, y este niño es un compassionate use y le pudimos detener el crecimiento de la lesión, se arrestó, pero la enfermedad neurológica, los síntomas, como habíamos dicho varias veces, se continúan perdiendo y perdió muchísima función y es un niño que está actualmente en silla de rueda. Son todos ejemplos de distintas lesiones. Después del trasplante, si estuvieron en leriglitazona y reciben el trasplante, la progresión que vemos con el trasplante es muy similar a la que vemos siempre con el trasplante, así que no hemos visto detrimento en el trasplante o en los procedimientos de trasplante con leriglitazona. Le sacamos la leriglitazona antes del trasplante, importantísimo, porque no queremos interferir con el injerto, ¿sí? Y sabemos que la leriglitazona cambia la interacción del endotelio con las células inflamatorias, incluyendo las CD34 hematopoyéticas, y tenemos miedo de que la leriglitazona impida que estas células entren a la médula ósea y se establezcan, el injerto en sí mismo. Así que si un niño está en leriglitazona y necesita un trasplante, paramos la droga por lo menos mínimo 2 semanas, en general 4 semanas antes del trasplante, pero en 2 semanas se va la droga del cuerpo. Hicimos lo mismo a nivel de perfusión y básicamente, en conclusión, la leriglitazona, el trasplante y la terapia génica, estos solamente son 3 meses de intervalo en una lesión, tienen un comportamiento a nivel microvascular muy parecido, lo cual nos indica que estamos en el camino correcto con la leriglitazona en términos de tratamiento. Hay un ensayo clínico que se canceló a pesar de tener 8 hombres jóvenes tratados con terapia génica intratecal derivada in vivo, ¿sí? No ex vivo, esto es terapia génica dándole el ABCD1. Es el estudio que empezó el Dr. Eichler con Swan Bio y pasado a Spur, y lamentablemente Spur canceló el ensayo clínico ahora hace pocos meses por falta de fondos, no por complicaciones o porque no hubiese resultados. Los resultados no los sabemos todavía. Y esto la intención era poner el gen ABCD1 a través de un virus adeno asociado que se llama AAV9, de manera directa en el espacio intratecal. La data preclínica era muy prometedora de que esto puede recuperar la acumulación de ácidos grasos de cadena muy larga en la médula y además cambiar la función neurológica, disminuir la adrenomielineuropatía y mejorar la marcha y los síntomas sensitivos. Y los pacientes han sido tratados y están en seguimiento, 5 de ellos en Ámsterdam y 4 de ellos en Massachusetts, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa con lo que pasó con estos pacientes, pero desafortunadamente el ensayo clínico está cancelado, lo cual no nos va a permitir nunca poder aprobar esta droga por la falta de poder completar el ensayo clínico. ¿Y tiene o no tiene promesa? No lo sabemos.
nos vamos a ir viendo y les voy contando. Hay muchos de estos pacientes que refieren estar bien. Hubo una muerte en este estudio, es importante, un muchacho de 20 años que desarrolló enfermedad cerebral justo en el momento que se les dio la inyección, o sea que creímos que la lesión estaba ahí y que justo pasó en el momento que estamos al mismo tiempo que estamos haciendo la inyección. Él ya tenía una lesión cerebral que no había sido diagnosticada porque el screening de cerebral había sido un par de meses antes. Y no se falleció de la enfermedad cerebral, está publicado también el caso, ha sido presentado en la conferencia. Se le hizo una autopsia, él tuvo una muerte súbita durante el sueño después de haber tenido una aspiración durante una enfermedad y tenía problemas de deglución. Así que se cree que fue una complicación relacionada a la enfermedad, pero no al tratamiento. Esa fue la conclusión de la FDA y del equipo de investigadores. Pero hay que decirlo, en el transcurso de un ensayo clínico puede haber complicaciones severas. Esta no se cree asociada con la enfermedad, pero definitivamente importante. Las últimas 3 o 4 diapositivas es de las mujeres, para que no nos olvidemos de las mujeres. Les recomiendo que se fijen en varios papers que han pasado desde los últimos 10 años, que muestran que las mujeres son sintomáticas, ¿sí? Y que son sintomáticas y aumenta con la edad, pero la mayoría termina teniendo síntomas después de los 40, 50 años. Y los síntomas son muy parecidos a la MN del varón. Y están afectando los tractos largos. Hicimos un análisis de estas mujeres en el cohort de Boston. La doctora Corre ahora, en su momento era estudiante, ahora ya es neuróloga. Es la que se encargó y bueno, lo que pudimos encontrar es que en general tienen este otro fenotipo que es el de desarrollo de movimientos anormales. Una sola mujer tenemos en el cohort que ha tenido enfermedad cerebral y en el otro cromosoma X tiene una inactivación del X skewed y una delección del otro cromosoma X. O sea que no es una heterocigota, es una homocigota para el ABCD1. O sea que la enfermedad cerebral no sucede en las mujeres, ya como mensaje. Estos son los resultados de lo que encontramos. Y pueden ver la dificultad para caminar, dolor, problemas de espasticidad, sensoriales, esfínteres. Y esto es algo que para síntoma clínico, algo que sí hemos podido ver es el tipo de sintomatología que se ve en la adrenomioneuropatía que nos ayuda a saber cómo hacer para diagnosticarlos, porque a veces son muy sutiles, ¿sí? Y lo bueno es que en este desarrollo de ensayos clínicos estamos aprendiendo que hay muchísimos mejores marcadores de la calidad de vida y de la función de la médula ósea y del aparato proprioceptivo, utilizando cosas como marcadores de marcha y balance. Así que estos están ahora siendo incorporados de a poco entre los ensayos clínicos, así que esperamos que podamos captar el efecto de las medicinas un poco mejor. Todo esto está publicado, se los recomiendo si tienen mujeres en su cuidado o las mamás, les preguntan para estar informado y no disminuir la importancia de los síntomas de la mamá, que nos pasa a muchos, porque en general pensamos que son portadoras y que no están afectadas por adrenoleucodistrofia. Y en realidad sí lo están. Y estos son los síntomas urinarios. Y lo último es los síntomas de movimientos anormales. Sabemos que el ABCD1 se expresa de manera alta en estas estructuras, los ganglios de la base y el tálamo, en desarrollo más allá del periodo perinatal. Re difícil de entender porque el resto de las neuronas del cerebro no expresan casi ABCD1. La glía expresa ABCD1, pero no las neuronas. Pero las de los ganglios de la base tienen una expresión bastante importante. Reclutamos a nuestros colegas de movimientos anormales, de Huntington's, ataxias, distonias, y les pedimos que nos ayuden a caracterizar la enfermedad y también nos ayudaron a desarrollar, y esto para que se den una idea, Adams lo publicó como uno de los primeros findings de adrenoleucodistrofia, la mamá que tenía la cabeza que titubeaba, ¿sí? Mientras le hablaba de su hijo. Esa titubeación es un trastorno del tracto extrapiramidal y lo pueden ver en esta mujer muy, muy claramente. Y aquí pueden ver este tremor que no es
no es un tremor, es un problema de ataxia. Y la dificultad, que es una distonia, le ven la dificultad que tiene para poder llevárselo hacia su nariz. Esto no es la clásica ataxia cerebral, tampoco es un tremor, no es un temblor, y tiene muchísima más correlación con un síndrome extrapiramidal. Así que el doctor Eichler ha revelado, digamos, con estos estudios, que tenemos un fenotipo muy distinto de lo que pensábamos, y ahora estamos teniendo un poco más de entendimiento. No nos pudimos quedar quietos, el doctor Eichler propuso a la ELA, una fundación en Europa, hacer un ensayo clínico para tratar el síndrome de piernas inquietas, ahí vino, volvió al español, que es básicamente en el sueño, disrumpe el sueño, es molesto, produce no solamente movimiento, pero produce molestia y puede ser muy deshabilitante. Y gracias al doctor Reza y a muchísimos más colaboradores, estamos en estos momentos pudiendo determinar que hay una neuropatía de fibra fina en la enfermedad. Esto en los hombres y en las mujeres, esto es mucho más complicado, del piezo, pero lo que es importante es que hay un ensayo clínico que está tratando de ver si el pramipexol, que es una de las medicinas que usamos para el síndrome de piernas inquietas, puede producir mejora sintomática en las mujeres con adrenoleucodistrofia. No es el tratamiento definitivo, no es corregir el ABCD1, no es tratar de prevenir la progresión de la mieloneuropatía, pero es tan importante tratar los síntomas como tratar la enfermedad de base, y por eso se hacen los esfuerzos que estamos haciendo. Y con eso, el agradecimiento va siempre a las familias que nos confían sus casos cuando incluso no nos saben ni quién somos, y los niños y los hombres y las mujeres que nos ayudan con la enfermedad ellos mismos y todo lo que tienen que hacer para poder estar bien. A los mentores, que la doctora Moser y el doctor Moser, Hugo y Ana, que han sido, digamos, los abuelos, los fundadores de este campo a nivel metabólico y además a nivel genético y clínico. Y a ALD Connect, de la cual también soy parte del board, es una fundación acá en los Estados Unidos que trata de conectar a todos los distintos grupos de distintos científicos, médicos, clínicos y pacientes y fundaciones para que podamos hacer el tipo de trabajo que estamos haciendo y tratar de cambiar la historia de esta enfermedad que es tan complicada. Con eso, paramos. Si puedo encontrar dónde se para de compartir. Y con gusto, cualquier pregunta que tengan. Y no sé hasta qué hora tenemos, by the way. Hasta cuando las velas no ardan. Bueno, gracias Patricia, la verdad que excelente. Yo te hago una consulta. El eriglitazone, en el protocolo de adultos, ¿cuál es la edad, la mínima edad en la que pueden entrar? 18. Antes no. Antes no. Y si hay la compañía, que es una compañía farmacéutica buenísima, startup, 5 personas en Barcelona, empezaron con su papá, que tiene un hijo con una enfermedad rara, y dijo, por eso se llama Minorix, Minority RX, la compañía. Él es bioquímico y decidió hacer algo cuando su hijo nació. No tiene todavía su hijo diagnóstico, tiene una enfermedad rara, pero no sabemos qué es. Y gracias a esa compañía hay un montón de niños con enfermedad de distintos estadios que han sido tratados con estudio compasivo, o sea, como con acceso compasivo. O sea que si algún niño está con una enfermedad cerebral, se puede siempre hacer el contacto lo hacemos a través de Silvia Pascual, y que es parte de la compañía. El doctora Martino te puede conectar, o te puedo conectar yo. La realidad es que estamos ahora en el proceso de aprobación con la EMA. Y en este estadio, justo que estamos con la aplicación, es muy difícil para la compañía hacer nada que tenga que ver con uso compasivo. Nos pasó lo mismo con la terapia génica, es catastrófico. Porque cuando tenemos algo que le queremos dar acceso a la gente y no podemos, en esas etapas es complicado. Pero igual, caso por caso, ellos lo ven, lo consideran, tratan, donde sea que esté el paciente. Tenemos pacientes, hay más niños tratados con uso compasivo que en el estudio clínico, para que sepas. O sea,
Ellos realmente han hecho un esfuerzo enorme para apoyar a la comunidad de adrenoleucodistrofia en las necesidades que tienen. A medida que íbamos viendo que es la tolerancia es muy buena. No tenemos efectos adversos, no hablé de los efectos adversos. Tienen un poco de edema, los niños es transitorio, los adultos no, los adultos tienen el edema y el edema se queda generalmente. No es severo, no produce cardiomiopatía, no produce ninguna falla hepática, o sea que es tolerada de manera bastante bien. Lo que no sabemos también es el riesgo oncogénico, no lo sabemos hasta dentro de 10 años, ¿sí? O sea que no quiero decir que es seguro para siempre, pero tiene un perfil como la pioglitazona, es un derivado de la pioglitazona. La pioglitazona, este es el metabolito M3, que lo hace el hígado. La pioglitazona no entra a la barrera hematocefálica. O sea que creemos que la diferencia es que la leriglitazona, que cruza la barrera hematocefálica, tiene concentración efectiva en el cerebro. Entonces hay pacientes, y Aurora Pujol trató de hacer un estudio con pioglitazona en adultos, varones, hombres, y no vio una respuesta significativa, a pesar de que el ratón mostraba beneficios. Yo creo que el problema es la tolerancia de la dosis. Para poder con la pioglitazona llegar a la dosis efectiva que produce cambios neurológicos, el hombre, el hígado empieza a sufrir. ¿Sí? Ahí es donde empezamos a ver el límite de toxicidad. Si la leriglitazona, el resultado del CALIX es el estudio de adultos, va a determinar si se aprueba para los adultos para prevenir la enfermedad adrenocerebral. Y sabemos del ADVANCE, que si tienen menos de 10 años de AMN, es probable que se beneficien también. Claro, este es un nene, un paciente de 15 años con una forma de o sea, está empezando con una adrenomielopatía. No tiene forma cerebral. Sí, yo creo que si la EMA tiene el file, lo mandamos en julio. Entre 12 y 18 meses para que nos den la respuesta, ¿sí? Ese es el proceso. Si se aprueba en Europa, la aprobación en Argentina la van a buscar inmediatamente, porque tenemos muchísimos pacientes. O sea que por ahí en el transcurso de los próximos 2 años tenemos el leriglitazona disponible para prescribir. Bien. Muchas gracias. Patricia, te hago un comentario nomás. Yo trabajo con un modelo de desmirinización tóxica en animales y probé pioglitazona, de hecho estoy por publicarlo, pero por inyección intracraneal, justamente porque no atraviesa barrera, entonces hacemos inyección estereotáxica directo al cuerpo calloso, que es donde tenemos el área desmilinizada. Y conjuntamente con un agonista del RXR, que es el que heterodimeriza con pipier gamma, con idea de que el objetivo, que la función sea mayor. Y sabes que vimos un descenso de la astrogliosis y de la microgliosis, pero también mayor proliferación de progenitores de oligodendrocitos y diferenciación a maduros, lo cual sería fantástico si la LERI también... Estoy hablando de un modelo tóxico donde no hay un compromiso autoinmune, o sea, o del oligodendrocito en sí mismo por la deficiencia del ABCD1. Tal cual. Dice que está siendo central el oligodendrocito en la fisiopatología de la deficiencia de ABCD1. Así que ojalá esto funcione. En el modelo lo publicamos también. Creo que el primer autor es Pilar. Se me fue el apellido. La científica que está asociada con Minorex. Y fueron varios laboratorios trabajando juntos, el de Viena, nosotros, en Boston, en varios lugares. Y uno de los estudios fue en remilinización, en el AMN ratón. Y con el ABCD1 vimos también un signo, una señal positiva de nuevos oligos. Pero estas terapias de remilinización, como las de ACV, funcionan bárbaro en los ratones, pero no hemos visto milagros o cosas significativas en seres humanos en muchísimos distintos tipos de terapias de remilinización hasta el día de la fecha, incluyendo algunas celulares, ¿sí? Pero sigue siendo, de hecho, habido un esfuerzo grande biotecnológico de desarrollar nuevas moléculas
el lingo, ¿sí? No sé si te acordás El del... lingo fue una gran desilusión, porque Una la gran verdad es que desilusión, porque le apostábamos todo a que el lingo todo, iba a producir remilinización y no lo hizo en el ser humano. O sea que la remilinización es una cosa complicada, que es más allá de la regeneración del óligo. Es el contexto y es el estadio y probablemente tiene millones de otros factores que no tenemos manera de modelar en los estudios preclínicos. no, Por sí, esos ratones y no son humanos. absolutamente. Y te hago dos preguntitas más, espero no aburrir, pero creo que todo enriquece. El hecho que de los movimientos anormales en las mujeres y las neuronas, y dijiste ABCD1 en las neuronas, el Sí. tema es que la neurona no beta oxida ácidos grasos. Ay, Entonces me cuesta entender. Carajo hace el USD1 ahí adentro. La beta oxidación la hace el hígado y los astrocitos está pensándose, pero la neurona no beta oxida. Sí, es difícil de entender. El estudio está publicado también, ¿no? Gong Yi es el primer autor, Florian está en la cola, no me acuerdo en dónde está publicado ya, pero fíjate porque tiene un patrón distinto en desarrollo, ¿sí? Embrionariamente el ABCD1 está muchísimo más difuso, las neuronas, muchas neuronas lo expresan, y lo pierden. O sea que yo creo que hay una historia que no conocemos de función metabólica que tiene que ver con el desarrollo. ¿Qué quiere decir que el ABCD1 esté expresado en estas células más que las mujeres que son heterocigotas tengan los movimientos anormales que no los vemos en el hombre? ¿Sí? O sea, es realmente para... Por eso invitamos a todos los médicos científicos que conocemos de ganglios de la base, porque dijimos, acá sí que no sé cómo explicarlo. No, Ni la parte metabólica, ni la parte genética, ni la parte estructural. muy interesante, voy a buscar el trabajo. Sí, y si no lo publicó en paper, está publicado casi completo en los archivos de los meetings, de los congresos. Y decime, esa mujer que se comportaba como una homocigota para la deficiencia, o sea, en realidad era una heterocigota compuesta, pero no hay muchos casos de esos, ¿no? Como para saber, porque, a ver, pudo no haber desarrollado la forma cerebral como muchos hombres no la desarrollan, pero quizás esté dado por algo propio género, ¿no? Hay casos de mujeres con adrenoleucodistrofia cerebral inflamatoria clásica, que fallecieron por enfermedad cerebral, autopsia y confirmada. Las 3 mujeres tienen el segundo cromosoma X con alguna alteración o están skew y silenciadas. Y Stefan Kemp publicó que el skew silencing del segundo cromosoma X, del cromosoma X en mujeres se correlaciona con los ácidos grasos de cadena muy larga. Lo cual nos dice, y también con la aceleración de la AMN, sabemos ahora que el lyso-PCC296 se correlaciona con la agresividad de la enfermedad. Y lo vamos a estar utilizando incluyendo la enfermedad cerebral en los niños. Y en las mujeres, este skew de la inactivación del cromosoma X también se asocia con niveles de ácidos grasos de cadena muy, muy larga y con presentación más temprana de síntomas neurológicos. Sabes que ahora que dijiste que se correlaciona con el pronóstico, el otro día le escuché a Dana en una charla, Dana Velázquez, lo comento porque todos la conocen, que mide el isoderivados en Niemann-Pick, donde en Niemann-Pick A y B, donde también encuentra una correlación de los lisoderivados con el mal pronóstico de la enfermedad, que para mí tiene cierta lógica, para que se forme el lisoderivado, que tiene que haber mucho del metabolito previo y tiene que ver con el control metabólico, KM de las enzimas y demás. Entonces, claro, tiene que ver con la actividad residual del transportador en este caso y de la enzima de la esfingomielinasa en el caso de Niemann-Pick. O sea, me parece que es un buen marcador, ¿no? Como para ver. Por mucho tiempo habíamos pensado que, porque como el Lorenzo Sol, no sé, no hablé nada del Lorenzo Sol, el aceite de Lorenzo, ¿no?
puede bajar los ácidos grasos de cadena muy larga en plasma, pero los estudios más largos que se hicieron en Hopkins, en Kennedy Krieger, no pudieron demostrar que puede prevenir ni la adrenoneuro, ni la cerebral, ni la AMN. Lo que sí es real es que la cerebral se retrasa con los chicos que están con Lorenzo Soy. Las familias, tenemos muchas familias que piden el aceite de Lorenzo y tratan de hacerlo. Lo que sabemos es que el aceite de Lorenzo no baja la acumulación, porque no creemos que cruce tampoco la barrera hematocefálica. Exactamente, claro. No tenemos modificación intracerebral y creemos que por eso que fallamos, por ahí retrasamos la enfermedad, pero no podemos prevenirla y no podemos detenerla. Claro, porque lo que hace Lorenzo es inhibir las elongasas, entonces bloqueas la formación endógena, pero si no podés bloquearlo a nivel cerebral y estos ácidos, no hay claramente, súper interesante, Patricia. Doctora, de mi parte, decirle muchas gracias, que muy interesante y muy linda la charla. Así que, nada, desde una simple R2 de neuro. Muchas gracias. La verdad que me da mucho gusto ver tanto neurólogo pediátrico en formación. Hace mucha falta. Una de las cosas que estamos tratando de armar, Ana, Verónica y casi todos los que están acá, Nora, armar el consorcio que se pueda de comunicación multifacético, ¿sí? Porque ustedes puedan proveer cuidados a enfermedades tan raras como estas, hay que concentrar la experiencia, ¿sí? Para poder hacer el referido, hay que pasar los conocimientos, ¿sí? Lo que más nos ayuda a nosotros es revisar resonancias juntos, casos. O sea, tener la posibilidad de revisar los casos juntos. Y eso es muy difícil con la carga de pacientes que cada uno de ustedes tiene a nivel clínico. Porque ¿dónde pongo el tiempo para armar la presentación del caso y ir al Ateneo del comité de no sé qué por un paciente cuando tengo 45 que todavía no terminé de ver? Y la realidad es que se necesita armar la manera de que esto sea parte del sistema de salud. Que la gente que ve pacientes con enfermedades raras tenga protegido un poco más de tiempo. No se puede esperar que si ustedes vean los mismos pacientes como si estuvieras dando, no sé, medicamento para cefalea, ¿sí? Al mismo tiempo que estás tratando de un chiquito con una enfermedad compleja metabólica. Tenemos que hacer lo que se pueda para concebir que el sistema de salud incluya la cobertura de lo que necesita el médico tratante, el neuroradiólogo, todos los equipos, el bioquímico, para poder dar los cuidados de estos pacientes de una manera más comprensiva. Y al mismo tiempo, pasar la posta de que hay tratamiento, la insuficiencia adrenal para empezar, y lo otro es los sintomáticos. Los tratamientos sintomáticos de AMN no son menores. Tener a un hombre con las clásicas medicinas que usamos para incontinencia hace que pueda salir a trabajar o se tenga que quedar en su casa. ¿Sí? Un hombre que tiene que sostener una familia joven de 30 años, que tiene incontinencia urinaria o fecal, termina no pudiendo ser parte activa de la sociedad. Este tipo de cosas tienen tratamiento sintomático. Lo que pasa es que no hay dónde derivarlos y que se los vea. Aparte que mucho estigma y por ahí los hombres no están en seguimiento, no se hacen resonancias. Tenemos muchos problemas de enrollment en el CALIX porque los hombres no hacen seguimiento. Los hombres jóvenes, sobre todo, no hacen seguimiento cuando tienen AMN. No tienen neurólogo. Por ahí, ¿sabés qué? Por ahí en mi experiencia, lo que nos ha pasado es que no le dan relevancia a las mujeres sintomáticas, ¿sí? O sea, uno las deriva a un neurólogo de adultos y es como que minimizan los síntomas, y le explicás que, que es portadora, por decirlo de una manera, en realidad no, y la verdad no les dan importancia. Es como que minimizan mucho los síntomas en las mujeres, ¿no? Sí, aunque termine en la rueda, y también le hacen resonancia
le ven un puntito blanco y la llaman esclerosis múltiple. Tenemos mujeres, familias tratadas con fingolimod, con Tysabri, o sea, con drogas complicadas, ¿sí? Inmunodeficiencias, o sea, hasta inmunomodulación, por una enfermedad que no tienen. A nosotros también nos han contado muchachos de 30 años que van al neurólogo de adultos, que tuvieron hermanos con ALD fallecidos y que les dicen que ellos tienen problemas en la marcha, dolores en las piernas, dificultades, y no se estará asociado, y le dicen, no, eso es todo psicológico. Entonces, el neurólogo de adultos quizá no sabe, no relaciona que la ALD también tiene una manifestación del adulto, que es una adrenomioneuropatía, y es difícil también decirle a la familia, no, tenés que hacerte ver, tenés que irte a evaluar, y que después el neurólogo lo mande al psicólogo. Y además con estas patologías ligadas al X todavía hay mucha gente que cree que solo la padecen los varones, y cada vez se sabe más de la inactivación del X y de muchas patologías que la mujer es sintomática. La manera en que se funciona el X, hay muchas compañías ahora que están tratando de desarrollar terapias para inactivar específicamente el X mutado. Claro. Entonces, dejar el otro cromosoma activo, que puede hacer que disminuya la cosa sintomática. Los problemas más graves que tenemos es esto, de que los síntomas son solapados, son heterogéneos, una mujer no progresa de la misma manera que la otra, entonces es muy difícil desarrollar un ensayo clínico. No sabemos a qué pegarle, no sabemos cuándo. Por eso esto de caracterizar los movimientos anormales fue casi como una meca, porque, ok, tenemos algo que tiene score, que es sintomático, que molesta, que es real, que se puede tratar. Y fue, digamos, y yo creo que las terapias que van a aparecer para mujeres, lo más probable es que hagamos el off-label, ¿sí? Que cuando tengamos una droga que se puede darle a un hombre, los neurólogos vamos a estar prescribiéndosela a las mujeres off-label, y con suerte las compañías y el sistema de salud lo pagan, ¿sí? O sea, las compañías de seguro y las seguros sociales. Probablemente va a requerir series de pacientes tratados que después publicamos, que decimos que tienen que beneficio, pero no creo que nunca va a haber un clinical trial de mujeres, excepto por estos síntomas de movimientos anormales. Que tienen que ser significativos, que la mujer titubee la cabeza no es suficiente para un endpoint, o sea, para un ensayo clínico. Pero la enfermedad de piernas inquietas es deshabilitante, ¿sí? Es discapacitante. Entonces esa sí la pudimos utilizar como un marcador de estamos haciendo algo, ¿no? Complicado. Y lo otro que les quiero decir es la humildad de enfermedades raras, aunque ustedes sean expertos en enfermedades raras, yo no soy experto en ninguna enfermedad rara. Tengo pacientes que vienen y me enseñan que los síntomas que ellos tienen, que yo se los atribuyo a una particular entendimiento anatómico, me dicen, no. Mis dolores de cabeza tienen que ver con esto, que tiene que ver con mi gen. Y tengo pacientes que tienen mutaciones que tienen 3 pacientes en el mundo. Yo no espero que en enfermedades raras todos los neurólogos puedan asociar la fisiopatología con los síntomas y saber qué hacer con el paciente. Lo que yo les pido es que crean que los síntomas son reales y traten de dar tratamiento sintomático, como mínimo. Y en el varón, por favor, que le hagan resonancias anuales, porque tienen riesgo de cerebral. Y la enfermedad cerebral en el hombre es terrible, no responde de la misma manera al trasplante de médula ósea. Si no las agarramos tempranas, son mucho peor el pronóstico, ¿sí? Y si tienen el tracto del córtico espinal afectado, tienen menos posibilidades. Si quieren ver Wolfgang y Fanny Mosher en Francia, Wolfgang en Alemania, han publicado las cohorts más grandes de hombres con trasplantes. Y es difícil, si no están en screening, yo no creo que la mayoría de los hombres llegamos a tiempo. Incluso con LOEs mucho más pequeños que son tratables, ¿eh? O sea, un LOE menos de 9, pero si no los agarramos súper temprano, el trasplante no funciona de la misma manera.
Con suerte la glitazona tiene algo para hacer, no lo sabemos todavía, pero es una enfermedad complicada en el hombre. Bueno, si no hay otras preguntas, estamos en contacto, me avisan cuando necesitan algo. Verónica se encarga de que le conteste. Bueno, muchas gracias, Patricia. Sabés que siempre Hasta que le conteste. nos Gracias, encanta Patricia. escuchar. Sí, un placer. Muchas gracias. Gracias. Un placer verlos, es una forma de estar allá también. De seguir conectados. Gracias. Excelente clase. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Bueno, gracias. Gracias. Chao, Patricia. Muchas gracias.